Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, el escritor Juan está diciendo, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Esta mañana estábamos hablando acerca de aferrarnos a las manos de Dios, hablábamos hermano Israel. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de por qué tenemos que creer, por qué es que nosotros tenemos que creer. Y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué creer? ¿Por qué debería yo de creer en Cristo Jesús como el Hijo de Dios? ¿Por qué debería yo de creer en Dios? Cuando más o menos se escribió esta porción de la Escritura, se escribió más o menos, según los estudiosos, en el 90 después de Cristo, y esto fue ya casi cuando todos los apóstoles murieron. Muchos de los testigos que habían presenciado la obra del Señor Jesús también estaban muertos. Y cuando Juan está escribiendo el Evangelio, está escribiendo este Evangelio para convencer a aquellos que están indecisos entre si creer o no que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Juan se está basando principalmente en el testimonio de los milagros de lo que Jesús hizo y que él había presenciado, él había visto, así como él habiendo presenciado la resurrección del Señor Jesucristo. Y él estaba apelando a todo eso. ¿Para qué? Para que las personas puedan creer, para aquellos que están leyendo este Evangelio crean que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que había de venir. Pero una cosa que nosotros debemos considerar ahorita es ¿por qué creer? ¿Por qué yo en este tiempo, más de 2000 años después de que Jesús murió, debería de creer? ¿Por qué? ¿Por qué creer? ¿Verdad? Y esa es una pregunta interesante que nos lleva a algunas otras preguntas que deberíamos de considerar. Bueno, ¿por qué creer? ¿A dónde voy con que si creo o no creo en Jesús? Con que si creo o no creo en este Evangelio. Bueno, porque yo quiero creer. No es nomás que tengo que creer, sino que yo quiero creer. Y si yo quiero creer, el no creer da a entender algunas cositas, ¿verdad?, que yo tendría que aceptar. Porque si yo no quiero creer en Dios, y esto va pensando en jóvenes, ¿verdad?, en jóvenes, en visitantes que están entre nosotros, pero aún entre miembros, entre hermanos de la fe, que su fe está decayendo. Bueno, si yo no quiero creer en Dios, ¿verdad?, si yo estoy pensando en algún momento, oh, Jesús ya está tardando mucho en venir, está pasando mucho tiempo, yo tengo que considerar algunas cosas. Si yo decido no creer, bueno, yo tendría que aceptar que no hay Dios. Si yo no quiero creer en Dios, yo no puedo estar pensando que hay un Dios. No, no hay Dios. Si yo no quiero creer, tengo que aceptar que no hay un Dios. Tengo que aceptar que el bien y el mal no existen, que todo lo que sucede es obra de la mente humana y que nosotros actuamos, como decía nuestro hermano, como en la mañana en el estudio, como seres irracionales que solamente nos llevamos por el instinto y no sabemos qué hay entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque yo no creo en Dios. Yo no tengo nada que me diga qué está bien y qué está mal. También yo tendría que aceptar que mis amigos, que mi familia, no es algo que importa en realidad. Porque si yo no creo que Dios existe, ¿qué responsabilidad tendría yo con mi familia? ¿Qué responsabilidad tendría yo con mis amigos? ¿Quién me diría, oye, son tus amigos, tú tienes que hacer esto, son tu familia, tú tienes? No habría nada que me impidiera hacer lo que yo quisiera. Y eso me llevaría a otra cosa, decir, bueno, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Si yo no creo en Dios, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué tengo que hacer? No vale la pena estar en este mundo, no vale la pena vivir en este mundo, no vale la pena vivir esta vida. Si yo tomo esa decisión de no creer en Dios, de no creer en Dios, y pensaríamos lo que muchos piensan, yo me muero y aquí se acabó. ¿Qué sentido tendría nuestra vida pensando de esa forma? En la mañana estaba hablando nuestra hermana que nos visita de Big Spring, de aquella señora, ¿verdad?, atea, que fue la que propició el inicio de que se quitara las oraciones en las iglesias, ¿verdad? Y le decía yo a la hermana, sí, ella fue atea hasta el momento en que se murió.
En cuanto ella murió, se dio cuenta que Dios existe y que es real. Hasta ese momento ella dejó de ser atea. Pero cuando yo decido no creer en Dios, yo pienso, ¿verdad? Yo creo, aquí se acaba, ¿verdad? Y ya se acabó todo. Pero si yo decido creer en Dios, ¿verdad? Si yo tengo ese pensamiento, decir, bueno, yo quiero creer en Dios, yo quiero creer. Dice Juan, para que crean, ¿verdad? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, yo quiero creer eso, yo lo quiero creer. Bueno, y si yo lo quiero creer es porque yo tengo que aceptar que soy un optimista, que pienso positivamente, que hay algo mejor, que hay algo más excelente, que mi vida tiene un propósito. Yo quiero creer que Dios existe, yo quiero pensar que mi familia, que mis amigos son importantes. Porque yo quiero creer, yo tengo ese deseo de creerlo, que la vida tiene algo digno de ser vivido. Que yo estoy aquí en esa tierra con un propósito, yo estoy en la tierra aquí con algo que yo voy a lograr, que yo voy a poder decir, me siento realizado como ser humano en esta tierra. ¿Por qué? Porque creo en Dios. Yo no quiero pensar que mi vida no tiene sentido. Yo quiero pensar que mi vida tiene sentido, que mi vida vale, que la muerte no va a ser ahí donde se va a acabar. Y estas son algunas razones por las que yo quiero creer y no quiero creer. Pero yo sí quiero creer. Y yo quisiera que en esta tarde, ¿verdad?, nosotros pensáramos que ¿por qué creer es tan importante? ¿Por qué es tan importante tener el deseo de creer en Dios, de creer? No nada más porque mis papás me traen, no nada más porque tengo mucho tiempo escuchando la Biblia, no es nada más porque es, sino que ¿qué voy a hacer yo si tomo la decisión de creer en Dios? ¿Qué va a pasar con mi vida si yo tomo la decisión, verdad? Y eso haría una gran diferencia en la evaluación de nuestra vida. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué yo quiero creer en este día? Bueno, hay algunas razones y muy buenas razones por las cuales nosotros deberíamos de creer en Dios. Por las cuales ustedes que están aquí hoy en este día deberían de creer en Dios. Y la primera, ¿verdad?, la que estamos hablando es acerca de la existencia de Dios. Y cuando nosotros queremos poner en duda la existencia de Dios, solamente es salir un rato y ver el cielo. La misma Biblia dice, ¿verdad?, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada día, ¿verdad?, y a otro día le dice que Dios existe. Decía nuestro hermano en la mañana, ¿cómo es posible que nosotros podamos creer que fue una casualidad todo lo que nosotros vemos? Es una casualidad cómo nuestro cuerpo funciona. Es una casualidad cómo la tierra funciona, cómo el agua sale, ¿verdad? Se evapora, vuelve a llover y vuelve a salir. Y la Biblia está hablando de esas cosas y los seres humanos apenas estamos entendiendo y comprendiendo cómo funciona la tierra. Es algo que nosotros tenemos que entender, que no venimos de la nada. Nuestro hermano en la mañana nos enseñaba unas fotos acerca de la supuesta evolución del hombre. Y aunque algunos nos parecemos, ¿verdad?, no hay que negarlo, ¿verdad?, algunos nos parecemos más que otros, pero no venimos de ahí. Compartimos genes, compartimos ciertos rasgos, es cierto, pero no venimos de ahí. No venimos de ahí. Un diseñador, un diseño inteligente, como es la tierra, nuestro cuerpo, todo lo que nosotros vemos, requiere de un diseñador inteligente. Para decidir entre lo bueno y lo malo se requiere un árbitro. Y ese árbitro es Dios, el que nos dice, miren, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. No podemos ponernos nosotros y decir, yo voy a decir lo que es correcto y lo que no es correcto. No, necesitamos alguien que sea realmente justo, ¿verdad?, y perfecto, que nos digan, miren, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Y eso hablando acerca de Dios. Ahora, algo que Dios produce, ¿verdad?, algo que Dios hizo fue su palabra. Y cuando nosotros vamos a su palabra, nosotros vemos que muchas religiones tienen contradicciones.
De repente dicen, esto es lo correcto, y luego dicen, no, pero bueno, vamos a cambiarle, mejor ahora es esto. Y se contradicen entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque no se basan completamente en la escritura. En la mañana hablábamos, ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, acerca que el modelo mexicano, el modelo gringo, y decía el hermano correctamente, ¿verdad?, ¿cuál es el modelo bíblico? Bueno, cuando nosotros vamos al modelo bíblico, nosotros vamos a tener la perfección en cuanto a la religión. Porque Dios así lo ha establecido. Ahora, si usted va a la Biblia, va a encontrar las profecías dichas acerca de Jesús, acerca de las cosas que iban a suceder, que se han cumplido, excepto una, la venida del Señor Jesucristo, que estamos esperando. Pero si nosotros seguimos viendo en cuanto a lo científico que hablábamos ahorita, nosotros podemos encontrar todo el conocimiento científico que hay desde Génesis hasta Deuteronomio. Cosas increíbles que la Biblia estaba hablando miles de años antes de que muchas de las cosas el hombre apenas descubriera. Y hay aún otras cosas que el hombre aún no descubre que la Biblia está hablando. La Biblia habla, ¿verdad?, acerca de la circunferencia de la tierra cuando la gente pensaba que la tierra era plana. La Biblia habla, lo que hablaba ahorita, de ciclo del agua, ¿verdad? Llueve, se evapora, vuelve a salir. Y ese ciclo del agua, la Biblia estaba hablando de eso. Y el hombre apenas dice, esto. La Biblia habla que la vida surgió, ¿verdad?, aparte de los primeros seres animales salieron del agua, y los científicos dicen, descubrimos esto. No, la Biblia ya lo dice, produzcan las aguas, aves de los cielos, ¿verdad? Algo así dice. Y es donde sale la vida animal. Y es algo que la gente no entiende. Bueno, nosotros es algo que tenemos que comprender. Ahora, todo el conocimiento histórico que habla la Biblia, del relato de batallas, de todas esas cosas que están debidamente comprobadas. Ahí está una razón por las cuales nosotros debemos de creer. Mateo capítulo 7, versículo 21. Es un pasaje tremendo. Dice, Mateo 7, 12. Ya me está yendo el otro pasaje, también es tremendo, pero este es el que quiero hablar. 7:12. Así que dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La Biblia está hablando de una elevada moral establecida. ¿Qué quiere decir? Una manera correcta de conducirnos como seres humanos, como habitantes de esta tierra. Es la Escritura, es la Biblia la que está hablando en cuanto a esa elevada moral que puede regirnos a nosotros en nuestras vidas. Y estamos hablando en cuanto a las relaciones con las demás personas. Ahora, en cuanto a nuestra conducta sexual, la Biblia tiene mucho que hablarnos y que decirnos en cuanto a cómo debemos conducirnos sexualmente. Y la Biblia lo está hablando. Ahora, en cuanto a la sujeción del gobierno, Romanos capítulo 13, versículo 1, también nos habla acerca de cómo debemos conducirnos con respecto a nuestras autoridades. La Biblia lo está hablando. Primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es la misma escritura que nos está diciendo cómo es que nosotros debemos conducirnos en nuestra familia, proveer, trabajar para nuestros hijos. Y estoy hablando de eso, ¿verdad? También nos habla acerca de nuestros padres, cómo debemos conducirnos con ellos, cómo debemos de vivir nuestra vida. La Biblia es la que nos está diciendo, y es una muy buena razón para que nosotros creamos en Dios. La otra, y que es una de las más importantes que se me hace, que es Jesús como el Hijo de Dios. Juan capítulo 19, versículo 35. Evangelio según Juan capítulo 19, verso 35. Dice, y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, dice, para que vosotros también creáis. Juan está hablando de algo que él vio y dice, y esto es cierto, yo lo vi, créanlo.
Hechos capítulo 7. Y esto es algo tremendo si lo vemos de esa forma. Hechos capítulo 7, versículo 59. Dice desde el 57, entonces ellos dando grandes voces se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron. ¿Valdrá la pena creer en Dios, creer en Jesús, por lo que este hombre estuvo dispuesto a padecer por él? ¿Valdrá la pena creer en Dios por lo que este hombre estuvo dispuesto a hacer por él? Y él es uno de muchos. Santiago, el hermano de Jesús, también fue muerto. De hecho, 11 de los apóstoles fueron muertos, martirizados. Hechos capítulo 14, versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Agarraron a este hombre, Pablo, lo apedrearon y dijeron, no, ya se nos murió, vamos a tirarlo afuera, que no contamine la ciudad. Y dijo Pablo, hasta aquí, yo no estoy dispuesto a sufrir eso. No, se levantó, se sacudió el polvo y él siguió predicando. ¿Valdrá la pena creer por personas que estuvieron dispuestos a sufrir todo eso? Yo creo que sí. Y hablando de este Saulo, el mayor perseguidor de la iglesia, se convirtió al Señor. Él creyó en Dios. El que andaba persiguiéndolos, ahora él está convertido. Hechos capítulo 8, versículo 3, allá del atrasito. Capítulo 8, verso 3, después que muere Esteban, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él hacía eso con la iglesia. Él creía en Dios a su manera, pero no creía en Jesús como el Hijo de Dios. Él no creía en Jesús como el Hijo de Dios, por eso él hacía estas cosas. Hechos capítulo 26. Cuando él está hablando ahora de su conversión, capítulo 26, versículo 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de eso los judíos, prendiéndome en el tiempo, intentaron matarme. Ahora él que mataba a los cristianos, ahora lo quieren matar a él. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de creer. Y es aquí donde nosotros podemos hacernos esa pregunta. O sea, ¿vale la pena creer? ¿Qué balanza hay entre yo creo y no creo en Dios? No hay como un punto en medio, ¿verdad? Yo voy a ser medio creyente, ¿verdad? Unas cosas sí las voy a creer y otras cosas no las voy a creer. Estaría jugando, ¿verdad? Con esto nada más. Pero lo más duro de esto es que cuando yo creo y decido no creer, hay consecuencias. Si yo tomo la decisión de decir, paso, yo decido no creer. Mejor yo no quiero creer ahora, yo no quiero tomar esa decisión y entonces vienen estas consecuencias enormes, ¿verdad? O grandes, ¿verdad? Que trae de no creer en esta vida. ¿Qué me va a decir a mí que es incorrecto? ¿Qué me va a detener a mí
de hacer lo que yo quiera hacer? Nada. ¿Por qué? Porque yo tengo la decisión de no creer. Entonces, si a mí alguien me dice, oye, eso no está bien, pero ¿para quién? Para el que cree en Dios, pues sí, no está bien, pero para mí, que yo no creo en nada, ¿qué me importa? Y entonces viene este libertinaje sexual, ¿verdad? Y viene este de que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, no me importa, ¿verdad? Y yo vivo mi vida al máximo, al 100, al 200%, no me importa lo que suceda en el mundo. Y no crees en Dios. O sea, ¿qué te detiene? No te detiene nada. Entonces, luego si un día te decides casar, ¿qué te va a impedir de serle fiel a tu esposa para siempre o de serle fiel a tu esposo para siempre? Nada. Porque tú tomaste la decisión de no creer en Dios. Ahora, si tienes hijos, ¿verdad? Si tienes la virtud, ¿verdad?, de tener hijos, que yo no quisiera ser un hijo tuyo, si tú decides no creer en Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué responsabilidad tienes para conmigo, que soy tu hijo, si no hay nada que te diga lo que es correcto y lo que es incorrecto? No hay nada que te diga, oye, pórtate bien conmigo, soy tu hijo. No hay nada. No hay ninguna responsabilidad, no hay nada. ¿Por qué? Porque tú tomaste la decisión de no creer en Dios. Ahora, en tu trato con las autoridades, ¿cómo va a ser? ¿Qué te dice que respetes? Nada. Por eso decía nuestro hermano en la mañana, lo que vemos ahora son personas inestables mentalmente, físicamente inestables, que tienen a su mano, ¿verdad? Decíamos en la mañana, armas, que tienen a su mano cosas para hacer daño, y a veces no necesitan ni un arma para hacer daño a las demás personas y lo hacen. ¿Qué los detiene? Nada. Han tomado la decisión de no creer en Dios, y eso los ha llevado de una cosa a otra cosa, peor y peor y peor y peor, donde ya no los detiene nada. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de no creer en Dios. Se soltaron de la mano de Dios, como decía nuestro hermano en la mañana. Y eso los va a llevar a un conflicto y a otro conflicto y a otro conflicto, hasta que un día van a llegar a una muerte temprana. Todo esto se desencadenó, ¿por qué? Porque tomaron la decisión de vivir su vida sin Dios. Tomaron su decisión de un día, yo no quiero creer en Dios. Y eso estamos hablando de una vida moral, lejos de la moral de la Biblia, ¿verdad? Ahora, si nosotros hablamos, ¿verdad?, de las verdades espirituales en cuanto a la Biblia, ¿verdad?, de dejar de creer en esas verdades espirituales que la Biblia nos habla, es ¿para qué estamos en esta tierra? Si mi vida no tiene un propósito. Y yo no estoy diciendo, ¿verdad?, jóvenes que están aquí entre nosotros, que nos voltean a ver y son perfectos. Tenemos una lucha constante. Y yo lo he dicho muchas veces y lo he expresado en privado, en público. Si yo no hubiera conocido a Dios, es probable que yo no estuviera aquí en este momento. Bueno, no estaría aquí, ¿verdad?, en este púlpito. Pero yo que me refiero es que probablemente en esta vida yo ya no estaría aquí. ¿Por qué? Porque aunque no he sido perfecto, ¿verdad?, mi vida siempre me lleva a Dios otra vez. Tengo que volver, tengo que estar ahí, tengo que reconocerte y le pido perdón a Dios y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y eso me ha mantenido aquí. ¿Por qué? Porque un día yo tomé esa decisión de creer en Dios. Y es algo que no ha cambiado en mi vida, y yo creo en Dios. Pero cuando yo no creo en Dios, a veces uno toca fondo. Y si no hay nada que nos haga como el hijo pródigo, decir, ya sé, voy a ir allá. Pero cuando tú no crees en Dios, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? No hay razón. Dices, pues ya me cansé, ya me aburrí, ya hice lo que quise, no me lleno. Y es lo que mucha gente del mundo dice, no encuentro satisfacción ya en nada, ¿verdad? Y vuelven a intentar otra cosa y otra y otra y otra, hasta que llega un momento que no tienen razón
Y entonces dicen, no, esta vida no tiene sentido. Y como ellos creen que la muerte es el final, optan por el final y se dan cuenta que apenas están empezando ahora sí a sufrir. Por no creer en Dios. Decía ahorita esa señora que era atea hasta el momento de su muerte. Cuando uno muere y está en el infierno es cuando se da cuenta que Dios existe. Si fallamos nosotros, pasaremos una eternidad en el infierno. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y aunque Dios es amor, aunque Dios es muy bueno, Él es justo y Él cumple sus promesas. Y esa es una promesa. Librar de tentación a los piadosos, pero también castigar a los injustos en el día del juicio. Y si hablamos de castigo, no es literalmente fuego, pero es algo que nos va a dar mucho dolor y mucho sufrimiento. Mateo capítulo 25, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Las consecuencias son terribles. Y es algo que nosotros tenemos que entender y comprender. Y es algo que mi propósito ahora en ese día es decir, ok, yo puedo tomar esa decisión de creer o no creer. Pero el punto es si yo quiero creer o no quiero creer. Porque el rey dijo, por poco me persuades, ¿verdad? Por poco me haces que quiera. No, la pregunta es ahorita si tú quieres creer o no quieres creer. Esas son algunas de las consecuencias, son las posibles, ¿verdad? Consecuencias, no es que les va a pasar todo lo que dije ahí, ¿verdad? Pero al final de cuentas sí les va a pasar lo otro, ¿verdad? Ir al infierno. Eso sí es seguro que va a pasar. Si toman la decisión de no creer y terminan muertos, no creyendo en Dios, ahí es donde van a creer. Ahora sí creo, ahora es demasiado tarde. Pero si tú decides creer, ¿verdad? Si tomas esa decisión de creer en Dios, de creer lo que Dios dice, hay recompensas y no son pequeñas recompensas, son enormes recompensas y podemos hablar otra vez en cuanto a una vida moral. La vida de los cristianos, ¿verdad? Uno vive la mejor vida posible que nosotros podamos vivir en esa tierra. Y aunque a veces como matrimonio tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con la familia, tenemos problemas en el trabajo, pero es algo diferente. ¿Por qué? Porque está Dios con nosotros. Cuando nosotros entendemos ese concepto que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que tenemos una cantidad de hermanos orando por nosotros, que no estamos solos en esa lucha. Hay algo que nos hace seguir adelante. Y es que podemos tener esa vida, ¿verdad? En la tierra. Tenemos una vida libre de enfermedades, ¿verdad? Y digo en cuanto al libertinaje sexual, ¿por qué? Nos podemos enfermar de ese tipo de enfermedades sexuales, ¿verdad? Por una inyección, por una transferencia. Pero en cuanto a decir, oye, esta enfermedad del mono, ¿verdad? Que mayormente es transmitida del mono, ¿verdad? Fiebre del mono, que es mayormente transmitida por contacto sexual, ¿verdad? Múltiples contactos. Pues los cristianos, ok, somos inmunes a eso. ¿Por qué? Porque no andamos en eso, en ese libertinaje sexual. Pero si tú decides no creer en Dios y andas en eso, bueno, estás expuesto a eso. Pero como cristiano yo tengo esa recompensa, ¿verdad? De que si creo en Dios y practico lo que Dios dice, estoy libre de ese tipo de enfermedades. Porque no tengo temor a ello. Porque no practico esas cosas, pero si yo practico esas cosas, bueno, voy a tener cuidado. Pero el cristiano no debe estar preocupado, porque no practica, no tiene ese libertinaje sexual. Cuando nosotros hablamos de las relaciones en la familia, con los amigos, claro, practicamos Mateo capítulo 7, versículo 12. No queremos tomar ventaja de las personas, no somos personas que usan a las demás personas para obtener ventaja y luego aprovecharnos de la situación. No vivimos de esa forma.
porque no queremos que los demás nos hagan eso a nosotros. Y tratamos de vivir una vida buena con nuestra familia, con nuestros hijos, hasta con la suegra. No hace gracia, Juan. Pero sí tratamos de llevarnos bien con todos, con la suegra, con el suegro, con el tío, con la tía, con todos. Es que había algunos durmiéndose, entonces dije, bueno, voy a decir un chiste para que se despierte. Es algo, ¿verdad?, que podemos gozar. Poder convivir con nuestros hijos, con nuestra familia, ser responsables con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, porque la Biblia tiene muchos pasajes que nos enseña en cuanto a vivir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Es una recompensa bien grande eso. Y a veces nosotros no lo valoramos hasta que lo perdemos, a nuestra irresponsabilidad, a nuestros malos deseos, a tomar la decisión de decir, ok, yo no quiero creer en Dios y ya me voy a ir de aquí, me voy de esta familia, y entonces volvemos y decimos, ay no, mi vida como cristiano era mucho mejor. Si estás vivo tienes tiempo de arrepentirte. Con el gobierno, ¿quién de ustedes se atranca en su casa y tiene miedo, se esconde, se cambia el nombre porque tiene miedo que el gobierno vaya a venir y lo arreste? Como cristianos no debemos tener ese miedo. Estamos en buenos términos con el gobierno. Tenemos nuestras cuentas pagadas, ¿verdad? Pagamos los impuestos, hacemos las cosas legalmente, no andamos haciendo... No tengo miedo que entre por ahí la policía y me arreste porque no he pagado impuestos. Porque estoy en buenos términos con el gobierno, estoy haciendo lo que la Biblia dice en cuanto al gobierno, estoy trabajando de esa forma. Tengo una larga vida pacífica. Y tenemos varios hermanos aquí que ya tienen bastantes años de edad y los vemos tranquilos. ¿Por qué? Decidieron creer en Dios. Su recompensa. Es lo que han logrado a través de los años. Y en cuanto a la espiritualidad, miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué quiere decir con esto? En cuanto a la espiritualidad, hay algo por lo que tengo que vivir. Temer a Dios, guardar los mandamientos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi vida tiene un sentido, darle honra y gloria al Creador de todo lo que nosotros vemos. Yo le doy honra y gloria al Creador. Y sobre todo, miren, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Timoteo 4, 8. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, dice el apóstol, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, el cielo. Así como aquellos que tomaron la decisión de no creer, Dios va a recompensar a los fieles en el cielo. Dios va a dar una recompensa. Si toman la decisión de creer, van a tener la recompensa. Ahora, ¿por qué creer entonces? Y es algo que tiene que contestarse cada uno de ustedes. Amigos que están entre nosotros, hermanos que están entre nosotros, ¿por qué creyeron? Porque querían creer. Tenían ese deseo de creer, porque hay muy buenas recompensas o muy buenas razones para creer, y hay terribles consecuencias para los que no creen, y también porque las recompensas son grandes para creer.
espero que en esta tarde, hermanos, hayamos meditado un poquito, ¿verdad? Y como decían los hermanos en la mañana, mantenernos en las manos de Dios. Jóvenes que están entre nosotros, que mediten un poco acerca de esto, ¿verdad? De por qué creer, por qué no creer, qué hacer con mi vida. Están a tiempo, están a muy buen tiempo de tomar una muy buena decisión. Dios les bendiga, gracias. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano tenga.